En esta pantalla de MySQL bases de datos de cPanel podemos crear bases de datos, revisarlas, repararlas y borrarlas, al igual que crear y borrar usuarios con privilegios sobre las mismas. Para crear una base de datos, en el campo Nueva base de datos hay que escribir el nombre para la base de datos. Pulsamos en Crear base de datos, ya vemos que ha sido creada, vamos hacia atrás y la nueva base de datos aparece en la tabla base de datos actuales. También podemos verificar si hay errores en una base de datos. Si se tienen problemas al usar un software relacionado a una base de datos instalada en el servidor, pues se puede revisar la base de datos para ver si tiene errores. Sencillamente hay que seleccionar en el desplegable la base de datos que se desea revisar y pulsar en Checar DB. cPanel ejecutará un script que revisará para asegurarse de que la base de datos funciona. Los resultados aparecerán en una pantalla nueva. Si cPanel detecta un problema en la base de datos, indicará cuál es la tabla dañada. Y si aparece el mensaje de verificación completa sin una notificación de que la base de datos está dañada, entonces la base de datos funciona correctamente. Si se revisó la base de datos y se encontró un error, hay que repararlo. Para reparar una base de datos hay que seleccionar la base de datos que se desea reparar en el menú desplegable y pulsar en Reparar DB. Entonces se ejecutará un script que tratará de arreglar la base de datos automáticamente. Señalar que esto tratará de reparar la base de datos. Es posible que no se pueda reparar. En este caso se podrá encontrar el origen de los datos dañados. Después de crear la base de datos, se deben añadir usuarios y sus privilegios para que la base de datos se pueda llegar a administrar. Para crear una cuenta de usuario nueva, podemos acceder rápidamente pulsando en Brincar a los usuarios de MySQL y tendríamos que escribir el nuevo nombre de usuario. Señalar que como máximo puede contener 7 caracteres. Tenemos que escribir una contraseña. Si necesitamos ayuda para crear una contraseña fuerte, podemos pulsar en el generador de contraseñas. Confirmamos la contraseña y pulsamos en Crear usuario. El usuario veremos que ya ha sido creado. Los privilegios definen cómo el usuario podrá interactuar con la base de datos. Por ejemplo, determinarán si el usuario puede añadir o borrar información o no. Para definir los privilegios de usuario, bajo el encabezado de añadir usuario a base de datos, hay que seleccionar el usuario del menú desplegable usuario. Y en el menú desplegable base de datos hay que seleccionar la base de datos a la cual se desea permitir el acceso al usuario. Pulsamos en Añadir y en la pantalla de MySQL Mantenimiento de cuentas hay que seleccionar los privilegios que se desea dar al usuario o seleccionar todos los privilegios y pulsamos en Hacer cambios. Ya nos indica que el usuario ha sido agregado a la base de datos. La tabla de la base de datos contiene una lista de las bases de datos en el servidor. Para cada base de datos la tabla presenta el nombre de la base de datos, el tamaño, el usuario o usuarios y un enlace que permite borrar la base de datos. Si tuviéramos también bastantes bases de datos, podríamos utilizar el buscador. Sencillamente había que escribir el criterio en el campo Buscar, pulsar en Ir y la tabla mostrará los resultados de la búsqueda. Para modificar los privilegios de un usuario para administrar una base de datos, hay que pulsar en el nombre del usuario, donde aparece en la fila apropiada, y en esta pantalla de mantenimiento de cuentas podemos seleccionar los privilegios que deseamos darle al usuario y eliminar la selección de las acciones que deseamos prohibir. Y pulsaríamos en Hacer los cambios. Si no deseamos realizar ningún cambio, volvemos hacia atrás. También podemos desactivar un usuario para administrar una base de datos. Sencillamente hay que pulsar en la X al lado del usuario que se desea borrar en la tabla de la base de datos. Y tendríamos que pulsar en Eliminar usuario de la base de datos o en Cancelar si deseamos mantenerlo. Pulsamos en Eliminar usuario. Ya nos indica que el usuario ha sido desasignado a esta base de datos. Ya podemos ver que el usuario se le han eliminado los privilegios en esta base de datos. Para eliminar una base de datos, en la fila correspondiente tenemos que pulsar en Borrar base de datos. Si no deseamos realizarlo, cancelamos y para confirmar pulsamos en Eliminar base de datos. Ya nos indica que la base de datos ha sido borrada. Y si deseamos eliminar un usuario, tenemos que pulsar el botón X en la fila que corresponda al usuario. Si está seguro, hay que pulsar en Borrar usuario.
Si no deseamos borrarlo, pulsaríamos en cancelar. Borramos el usuario y ya nos confirma el borrado.